Cordial saludo, les habla Jorge de Río Bustillo, presidente de la Confederación Espírita Colombiana, Conficol. Estamos muy felices de ver ya que pronto nos reuniremos en este 20º Congreso Espírita Colombiano, aquí a realizarse en la ciudad de Bogotá, los días 11, 12 y 13, con el tema Vida más allá de la vida. Va a ser un encuentro maravilloso donde todas nuestras almas se van a fortalecer en este conocimiento que nos va a ayudar
a nuestra espiritualidad. Los esperamos con alegría. Ya tenemos los últimos cupos, entonces no pierdas esta oportunidad. Te esperamos aquí en Bogotá, en el Teatro Cafán, en este congreso que vamos a tener para participar con mucha alegría y con la reafirmación del mensaje que nos dejó el maestro Allan Kardec. Bueno, muy buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos a este importante espacio de estudio y esclarecimiento organizado por el Departamento de Estudio y Práctica de la Mediunidad de Confecol. Soy René Azula, trabajador de la Casa Espírita Luz de Amor y pues actual vicepresidente de la Federación Espírita del Oriente Colombiano Fedoriental. Gracias por estar aquí todos reunidos en este espacio y bueno, vamos a iniciar como siempre todas nuestras actividades espíritas, iniciando con una oración, con una elevación del pensamiento hacia Dios. Por lo tanto, los invito a que cerremos los ojos, nos dispongamos en este espacio para elevar nuestro pensamiento y decirle a Dios, gracias. Gracias, Padre de Amor, por permitirnos en este espacio estar aquí y ahora con nuestra mente y nuestro corazón abiertos para recibir esta enseñanza. Que esta sea una oportunidad más para continuar preparándonos, para continuar formándonos, para continuar estudiando y para continuar profundizando toda la obra, toda la doctrina y todas tus enseñanzas que nos has dejado para que podamos continuar en nuestro progreso espiritual. Ilumina las mentes y los corazones de los invitados para que con sus palabras también lleguen hacia los corazones y a las mentes de los que necesitamos este esclarecimiento y este espacio. Nos disponemos de corazón, de sentimiento y de pensamiento para poder recibir lo mejor de este espacio. Que así sea. Bueno, entonces ya como para dar inicio, hoy tenemos, como comentaba, un espacio organizado por el Departamento de Estudio y Práctica de la Mediunidad de Confecol, y es que muchos centros espíritas nos han pedido a Confecol y al Departamento de Mediunidad justamente que organizara un espacio como estos donde pudiéramos conversar, donde pudiéramos profundizar sobre la mediunidad. Hoy el tema, como saben, es sobre las dificultades y los escollos de la práctica mediúnica. Para tal menester hemos invitado a unos muy experimentados, estudiosos y activos trabajadores espíritas en el tema de la mediunidad, porque qué mejor que aprender desde la experiencia, es decir, de las personas que lo viven, lo estudian, han tenido éxitos, han tenido fracasos, han aprendido, han vuelto a aprender, y yo creo que como seres humanos ese es el mejor camino para aprender del ejemplo y de personas que quizás también puedan guiarnos desde su experiencia. Por esa razón, pues va a presentar primera invitada en el día de hoy, Alba Leonor Camacho Gil. Ella es licenciada en Educación Infantil y especialista en Terapia de Familia. Ya es espírita hace 35 años y cofundadora del Centro Espírita Luz de Amor, del cual está ubicado en la ciudad de Bucaramanga y vicepresidente del mismo. Y el actual presidente de la Federación Espírita del Oriente Colombiano, mi jefe. Le damos la bienvenida a este espacio. Igualmente es la asesora del Departamento de Familia, Infancia y Juventud de Confecol y claramente con una experiencia como conferencista internacional y nacional que nos ha acompañado en diferentes espacios de esclarecimiento y de tarea. Bienvenida, Albita, a nuestro espacio. Bueno, muy buenas noches a todos. René, te agradezco la presentación, pero yo diría que soy un aprendiz, ¿no? Porque el espiritismo es tan profundo, tan amplio,
que el estudio debe ser constante y estamos apenas empezando esos escalones. Les agradezco muchísimo y siento un placer inmenso de poder compartir con ustedes esta oportunidad. Gracias, Leito. Bueno, y continuando con otro invitado importante dentro de este espacio que nos va a ayudar a este ejercicio de esclarecimiento que hablábamos inicialmente, Johnny Navarro Camacho, es negociador internacional, nació dentro del espiritismo, entonces toda su experiencia es desde todas las etapas de su vida que también nos puede compartir de su vivencia y todo lo que ha continuado en su trayectoria. Actual trabajador del Centro Espírita Luz de Amor aquí en la ciudad de Bucaramanga, en la que compartimos trabajo entre todos. Fue presidente de la Federación Espírita del Oriente Colombiano del 2022 al 2024 y como muchos saben es conferencista nacional e internacional, representando inclusive a Colombia en diferentes espacios y dejando, bueno, las enseñanzas en las diferentes fronteras. Entonces, Johnny, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. René, de verdad que muchas gracias por tus palabras que no merecemos. Como dijeron aquí nuestra compañera hoy de conversatorio, de quien a su vez tengo el honor de que sea mi madre, somos simplemente aprendices, pero agradecemos de verdad tu compañía, tu disposición, así como toda la disposición de Confecol y del Departamento de Estudio de la Mediunidad del mismo. Buenas noches para todas las personas que se conectan en este momento. Muchas gracias Johnny, Leito, por esta disposición. Y bueno, vamos a la materia, lo que nos convoca. Justamente la mediunidad requiere de muchas atenciones, de mucho estudio, de mucha experiencia, de mucho aprendizaje. Los centros espíritas y los medios, por tanto, deben presentar mucha atención a los diferentes factores involucrados en el ejercicio mediúnico. Y quisiera iniciar preguntándole, ¿cuáles creen que ustedes es la principal causa de esas dificultades y decepciones que se encuentran dentro de esa práctica del espiritismo basado en su experiencia? ¿Cuál creen que es esa causa principal? Si quiere, entonces empezamos con Leito como para empezar la conversación. Gracias, René. Pues desafortunadamente el desconocimiento y la ignorancia de la ciencia del espiritismo nos marca a todos. Nosotros queremos tomar la doctrina a la ligera, ¿sí? Y a veces nos da pereza el estudio, pereza la lectura, entonces simplemente con escuchar unos videos, con ver algunos mensajes, ya soy medio y ya puedo recibir los espíritus que sean. Y no sabemos los escollos a los cuales nos enfrentamos. La ignorancia de la ciencia espírita es grave. Por tal razón, lo principal para no solamente ser medium, para ser espíritas, es el estudio serio y concienzudo de la ciencia espírita. Perfecto. Así es. Johnny, Así es. ¿quisieras Sí, agregar algo? quisiera simplemente complementar, porque como bien decían hace un momento, muchas veces se cree que la falta de entendimiento de la doctrina y de la mediunidad en sí como uno de sus fundamentos es porque la doctrina sea muy compleja. Y no, Kardec bien establece en la introducción de los espíritus que esto ocurre es porque nos hacemos una opinión muy a la ligera, es decir, una opinión precipitada de los conocimientos de la doctrina espírita. Y por eso Kardec es claro en recomendar que siempre que se estudie la doctrina espírita y sobre todo la mediunidad, por los diferentes escollos que mencionaban y que abarcaremos en la noche de hoy, es fundamental que haya un estudio serio, el cual se caracteriza por su profundidad y por su continuidad, y no una mirada superficial y de ahí decir, ya conozco los fundamentos, ya conozco la doctrina y ya sé acerca de mediunidad, que es lo que generalmente ocurre. Perfecto. Profundidad y continuidad, las palabras que requieren disciplina, ¿no? Para poder lograr, no están a la ligera, simplemente abordar el tema de la inmunidad. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Hemos notado que muchas veces en los centros espíritas llegan algunas personas, inclusive miembros activos, donde su mayor interés y su mayor propósito de acercarse a la doctrina, a los centros espíritas, es el desarrollar la mediunidad.
Y no solo un tipo, ¿no? Ojalá todas las mediunidades que nos describen en el libro de los medium las tuviese y que esa es su mayor motivación, sin saber todo lo que viene detrás. Por lo tanto, nos gustaría que nos comentara qué sucede si se fuerza el desarrollo de una facultad mediúnica que no se ha dado de forma natural. Johnny, ¿nos podrías ayudar un poco a esclarecernos ese punto? Bien, hay que tener en cuenta que Kardec establece en el libro Los Mediums que toda aquella persona que siente en mayor o menor medida la influencia de los espíritus puede ser considerada como medium, debido a que es una facultad inherente a la criatura humana. Sin embargo, para efectos prácticos de conversatorio, se determinará que aquellos que son mediums son aquellos en los cuales la facultad es ostensible, que como bien decía René, puede ser muchísimos tipos. La mediunidad tiene facultades muy variadas en diversos grados y demás. Ahora, muchas veces, como decías, ocurre y lo hemos visto en estos años en el centro espírita y en otras casas, y es que las personas llegan con el ánimo de la curiosidad de querer desarrollar la facultad, de querer hacer más y de querer desarrollar de pronto las que son más, entre comillas, maravillosas a la gente. ¿Por qué? Porque todavía estamos muy pendientes del fenómeno y no de las consecuencias morales del mismo. Pero para centrarnos aquí, es importante entender que cuando esto ocurre, generalmente ocurre por curiosidad o por impaciencia. Y esa impaciencia es impulsada generalmente por el orgullo. El orgullo de ver que otros son mediums y yo también quiero serlo. Y si tengo la facultad, quiero tener una mejor o más ostensible facultad que el otro. Cuando está motivada, como normalmente ocurre, por esa impaciencia y por ese orgullo, puede acarrear consecuencias bastante difíciles. ¿Por qué? Porque primero será una pérdida de tiempo si la facultad no está ahí latente. Y segundo, lo que ocurre es que se genera un debilitamiento en las facultades existentes y se pueden perder muchas de ellas. ¿Por qué? Por el afán y la necesidad de querer desarrollar otra facultad. Si yo, supongamos, soy medium, no sé, psicofónico, pero yo sueño con ser psicopictórico porque es que yo no me imagino a Monet pintando un cuadro a través mío y yo me esfuerzo y me enfoco en eso o quiero tener la mediunidad de cura porque imagínense que digan que me curaron, yo podría terminar afectando las facultades existentes solamente por la negligencia y el orgullo, que sería una vanidad simplemente fuera de contexto. Hay De otra acuerdo. circunstancia que se presenta y me gustaría complementar. ¿Cuántas personas llegan a nuestros centros espíritas no con el deseo de estudiar, no con el deseo de conocer el espiritismo como tal, sino quiero hacerme medio, quiero ser medio? Y es importante que entendamos que yo no puedo hacerme medium a voluntad. Debo tener debo tener las cualidades orgánicas en mi ser para poder desarrollar la facultad mediúnica, ¿sí? Y para eso se requiere ese estudio, ¿sí? Si yo no tengo esas facultades orgánicas, ¿sí? Puedo tener el germen de la mediunidad, que lo tenemos todos. De hecho, cuando nos desdoblamos, cuando pasamos circunstancias que a todos nos pasan, tenemos germen mediúnico. Pero la facultad como tal, esa facultad es inherente al ser humano. Y no la voy a desarrollar si no tengo esas cualidades que están en mi glándula epífisis, ¿sí? Que está en el cerebro, que me permite el desarrollo de esa facultad. Si no, no puedo ser medium. Pero es muy importante. No es llegar al último escalón sin haber empezado los primeros. ¿Qué conozco espiritismo? ¿Qué conozco cuál es el objetivo del espiritismo? Que es hacer del hombre en el mundo un hombre de bien. ¿Será que yo me esfuerzo por mi moralidad? ¿O simplemente la vanidad y el orgullo para demostrarle a los demás que tengo la facultad? Y a veces nos lleva a fingir que la tengo cuando no la tenemos, ¿sí? Porque el orgullo es muy peligroso y es una de las caídas de medium y de todas las personas. Medium o no, caemos por el orgullo.
Claro, entonces ambos coinciden en un punto, dentro de varios puntos, pero uno de los más que veo en punto de conexión es el orgullo, que se convierte en un riesgo muy importante. Tenemos que tener claramente una predisposición orgánica para poder desarrollar la mediunidad, pero finalmente para poder evitar riesgos es el orgullo. Entonces, yo quisiera preguntarles, desde ya la experiencia que ustedes han tenido viviendo y conviviendo con otros medios y demás, desde el punto de vista, Leito, ¿cuál es el mayor riesgo del orgullo en un medio? ¿A qué nos expone o a qué expone el medio e inclusive al centro espírita? De hecho, hay muchísimos riesgos, pero hablando de uno así, en primera instancia, en caer en un proceso de obsesión. Ujú. El orgullo y la vanidad van de la mano en los medios y son escollos bastante grandes. Y nos puede llevar a una obsesión que es cuando un espíritu inferior ejerce en nosotros un predominio para llevarnos por la vía negativa, ¿sí? Y esta obsesión se puede presentar, esta influencia se puede presentar de tres tipos: obsesión simple, fascinación y subyugación. La obsesión simple es cuando un espíritu inferior se entromete en el pensamiento del medium y lo hace decir cosas absurdas, ¿sí? Cosas que no son. La fascinación es esa ilusión que crean en el medium. De hecho, podemos repetir la palabra, lo fascina, ¿sí? Ujú. Entonces él cree en cosas que no tienen razón, dice en sus comunicaciones cosas que son totalmente absurdas, que no tienen valor, que están fuera del control de lo lógico. Y la subyugación, que ya es cuando se pierde la voluntad, pero se puede dar moral o se puede dar corporal. Moral cuando nos afecta en nuestras comunicaciones, en lo que decimos, en nuestros actos, en nuestras formas de comportarnos, y corporal cuando produce movimientos involuntarios, entre otras cosas. Por eso es tan importante, pero tan importante, que las casas espíritas en su equipo mediúnico tengan por trabajo diario cuando se presentan las actividades, por trabajo cuando se presentan esas actividades, el revisar los mensajes, el revisar el lenguaje, el revisar el fondo del mensaje, y que entre todos, a la luz de la lógica, de la razón, podamos revisar este mensaje, mirar a conciencia si es verdadero o no, ¿sí? Gracias, Leito. Johnny, no sé si quieres un poco hablar más acerca del orgullo Sí, o quisiera quizás, devolverme un poquito aquí al orgullo, eh, porque hay algo que venía a mi mente mientras escuchaba lo que decían acá, y es precisamente, está en el capítulo 15 del libro Los Mediums, cuando Kardec incluso afirma que de cada 100 personas que son mediums o que están desarrollando la facultad, y se refiere él a los primeros inicios, al inicio, al primer desarrollo de la facultad, de cada 100 dice él, si acaso, si asumo uno, no lo experimentó, y es ese pensamiento allá en el fondo, hijo del orgullo y de la vanidad, que él o ella tiene una facultad que es encargada de una misión, que es encargada de una facultad superior. Y me llama la atención porque el mismo Kardec en el capítulo 15 lo coloca, de cada ciencia, acaso uno no lo experimentó, ¿sí? Esa sensación de que mi facultad es tremendamente obsensible, yo tengo una misión con mi facultad mediúnica, pero lo que me llama la atención es que después él continúa diciendo ahí mismo, que ahí es donde se marca la diferencia entre los que sucumben a ese pensamiento y los que ven ahí el orgullo y dicen, hey, aquí hay una alerta, una bandera roja. Porque todas, lo dice el mismo libro Los Medium, todas las licencias morales que nos permitimos, nuestras imperfecciones, son puertas abiertas a las perturbaciones que mencionaban anteriormente. Pero el orgullo lo es más
porque es el que nosotros menos nos confesamos a nosotros mismos. Uno es muy lapso al revisarse, al hacer esa revisión diaria de sus imperfecciones. Y por ser eso, es el lado flaco en el cual aquellos espíritus que no quieren el bien se valen para subir, para inflar todavía más el ego del cual todos somos portadores y que nosotros creamos eso. De ahí la importancia que nosotros estemos muy vigilantes con ese aspecto. Y ahí yo simplemente quiero terminar con algo, René, para las personas que nos están ahorita viendo, y es que alguien que de pronto no tiene mucho conocimiento de la doctrina dice, oiga, pero si se supone que el espiritismo es el consolador prometido, ¿por qué se permiten que esos espíritus se comuniquen, digan cosas, actúen, como decía ahora aquí mi madre? Oiga, pero es que hay la subyugación, hay la fascinación y todo eso. ¿Cómo es posible? ¿Por qué eso pasa? Y por eso los espíritus dicen que hasta en las cosas aparentemente perjudiciales hay enseñanza. Y eso le permite una enseñanza al medium. ¿Para qué? Para trabajar más en su humildad, para no caer en esos estados, ya sea de obsesión simple, que mencionaron anteriormente, de fascinación, ¿sí? Esa ilusión al pensamiento, o de esa subyugación que incluso Kardec menciona en el libro Los Medium Casos, por ejemplo, en los medium psicógrafos, que está la subyugación que ellos, si no tienen con qué escribir, comienzan a escribir con el dedo en las paredes, en el piso, producto de esa subyugación de manera corporal. Pero todo esto radica en la parte principal que nos preguntabas al principio, que es el orgullo y cuando nos dejamos llevar por él. Gracias, Johnny. Claramente el orgullo es uno de los mayores escollos de la humanidad como tal, y si se tiene la mediunidad involucrada, se magnifica, ¿no? Ay, Yo antes quisiera un poco, de sí, continuar, dale. René, quería también hacer una acotación. Se ve, se verifica también comportamientos orgullosos por parte de los medios, de nosotros, porque nosotros, ninguno de nosotros podemos decir que no tenemos un componente de orgullo mayor o menor, pero todos lo tenemos. Y se verifica cuando en una reunión mediúnica se van a realizar los análisis de los mensajes y el medium se molesta porque se hace una orientación y se dice, esto aquí no es coherente, aquí hay una contradicción, ¿sí? De hecho, en el capítulo 27 del libro de los medios, hay un mensaje hay unos esclarecimientos muy importantes del espíritu de verdad que habla de las diferentes contradicciones y mistificaciones que se presentan en la mediunidad. Y entonces se presentan medios que se molestan, se salen, inclusive se pueden ir del centro espírita porque para ellos lo están ofendiendo. Y no tienen en cuenta que ellos simplemente son el medio para que se comunique otro. El mensaje es de otro. Pero como me revisaron a mí, como dijeron que tenía un error, ¿sí? Y yo quiero que todo salga perfecto de lo que yo haga, no lo acepto. Muy buena indicación y claridad sobre el tema, y entrar a la defensiva es una clara manifestación del ego y del orgullo. Johnny, yo quisiera un poco, tú mencionabas algo interesante sobre la subyugación, inclusive que el psicógrafo hacía la psicografía o el gesto de psicografía en el aire. Quisiera de pronto que nos pudieras también esclarecer un poco más desde la mediunidad, cómo se identifica la obsesión, la fascinación, esos puntos, porque pues tenemos los conceptos generales de lo que son, pero ya específico en el campo de la mediunidad, ¿cómo podemos identificar esas tres escollos, ¿no? Bueno, ok, vamos a basarnos entonces en los tres que mencionaron anteriormente, que fue la obsesión, digamos la obsesión simple, la fascinación y la subyugación. Cada vez que un espíritu en vías de progreso inferior hace esa interferencia en el medium, se genera esa obsesión, ¿sí? Y es de vital importancia tener claro también que esa se vitaliza en la medida en que el medium o el obsesado no está trabajando en su reforma moral, ¿sí? Digo que se vitaliza porque
Podría entonces decir alguien, ah, como yo estoy trabajando día a día en reformarme, soy infalible, nadie me puede perturbar, ningún espíritu me puede perturbar. Y veíamos casos, por citar solamente uno, como el mismo Divaldo con Máscara de Hierro. Una persona como Divaldo que dedicó toda su existencia al bien, pero traía los compromisos pretéritos. Ahora, cuando se produce esa interferencia de ese espíritu que está afectando, es esa obsesión simple, ahí comienza. Ahora venía la segunda que mencionaban anteriormente, que es la fascinación. En esa fascinación, como bien el mismo término lo dice, el medium está fascinado, está ilusionado, y eso se produce mediante una acción directa al pensamiento. ¿Al pensamiento de quién? Del medium, en la cual el medium no se da cuenta que está siendo engañado. Como decía anteriormente, decían cosas o el medium dice cosas que pueden ser absurdas para todos los que están en la sala, pero que el medium las da por sentadas, las da por claras. Y ahí es donde muchas veces los espíritus perturbadores, en este caso, en la fascinación, se valen de una herramienta muy utilizada por ellos en la fascinación, que es alejar al medium. Producto de ese orgullo, por eso decíamos que todo viene de ese orgullo, producto de ese orgullo, dice, mire, todos los demás están diciendo que usted está equivocado, señor, señora medium. Eso es porque hay envidia, porque no tienen las facultades que usted tiene. Esa es la voz al pensamiento, ¿no? Por eso es mejor que usted sea parte de ahí y vaya a hacer mediunidad sola en la casa. Vaya a haga mediunidad sola, vaya a buscar otro grupo, conforme su propio grupo en la sala de la casa, en el garaje. Y es una herramienta, el aislamiento, para ponerle un nombre, es una herramienta muy usada en ese caso de la fascinación, porque el medium, por ilógico que suene, no se está dando cuenta. Y de ahí viene la importancia de nosotros. Para evitar ese escollo, así como dijimos que en la obsesión simple es seguir trabajando nuestra reforma moral, aquí le añadimos a ese trabajo en la reforma moral, le añadimos la importancia de que nosotros trabajemos dentro de una casa espírita seria, organizada y con un estudio y un equipo serio. No, que yo me voy a la casa espírita, pero solo, a trabajar solo. No, para eso está un equipo que sustenta, que dirige, que no puede ser el mismo medium, ni mucho menos un espíritu, como algunas personas, no es que aquí diriges el espíritu y lo que el espíritu diga se hace. Bandera roja nuevamente para fascinación. Y cuando nosotros no hacemos caso a todo eso, finalizando las tres que mencionaste, René, llegamos a la subyugación. En esa subyugación es lo que las personas normalmente conoceríamos en las religiones ortodoxas como la posesión. Lo que pasa es que Kardec es claro en el libro Los Médiuns al decir que él no usa la palabra posesión porque la palabra posesión inferiría dos cosas principalmente. Una, que hay espíritus dedicados y creados para hacer el mal durante la eternidad, lo cual es totalmente en contravía con los principios de la doctrina espírita y la ley de evolución. Y lo segundo, que quedaría implícito, es que un espíritu puede llegar y poseer, entre comillas, meterse en el cuerpo de una persona para dominarla, que es como se considera en muchas religiones, dentro de una creencia muy respetable, pero que la ciencia espírita demuestra que así no es. Por eso él se vale de la palabra subyugación, en la cual está subyugada la voluntad del medium, el medium ya carece de voluntad, actúa el espíritu a pesar de la voluntad del medium, y como decía anteriormente aquí, que puede ser moral o corporal. Moral en cuanto a nuestros comportamientos, nuestras formas de actuar, pensamientos y demás, y moral, perdón, y corporal, que era el ejemplo que colocábamos. Kardec narra casos como el que decía de medios psicógrafos que hacían esto, o personas que sin conocer absolutamente, hagamos de cuenta que uno por la calle, Kardec narra ese caso en el libro Los Mediums, se tira de rodillas un hombre a pedirle matrimonio a una mujer que ni siquiera conoce, que nunca ha visto en su vida. Y es lo que nosotros tildamos en la calle de los locos muchas veces y todo esto, y requieren de nuestra misericordia porque están siendo víctimas probablemente de una subyugación. Perfecto, Diony. Muchas gracias, muy claro. Y yo creo que aquí algo de lo que nos genera una deducción clara y es el riesgo del engaño a través del ejercicio mediúnico. Y ahí, Leito, quisiera de pronto que nos apoyaras con algo. Una de las cosas que creo que más riesgo tiene del engaño
son de aquellos espíritus que podemos considerar como presuntuosos, pseudosabios, que con la retórica quizás desarrollada, con palabras técnicas, con una comunicación muy fluida, inclusive algunas veces dando verdades dentro de la comunicación, van insertando sus opiniones, sus ideas quizás falsas o absurdas. Basado en tu experiencia, imagino que durante los 35 años en algún momento has tenido que enfrentar o con algún grupo o algo este tipo de situaciones. ¿Cómo podríamos, como centros espíritas, como mediums, detectar ese hilo delgadito de este tipo de comunicaciones que, hablando del engaño, que consideraría que es de las más difíciles de detectar? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué nos recomiendas para ese tipo de prevención? Bueno, primero que todo es importante que conozcamos qué son los espíritus pseudosabios. Ujú. Son los espíritus que pertenecen al tercer orden, libro de los espíritus, escala espírita, podemos ver a partir de la pregunta 100, ¿sí? Es una clase de el tercer orden de espíritus que está compuesto por 5 clases diferentes. Los espíritus pseudosabios son aquellos que se pueden presentar con nombres que no son aquellos que hablan de un tecnicismo, son aquellos que tienen un conocimiento de algo, pero quieren demostrar que su conocimiento es profundo y con ese poco conocimiento que tienen y su fluidez verbal y todo, quieren demostrar y como nosotros decimos acá, engañar, ¿sí? Ujú. Engañar, pero son espíritus que no son capaces de tener una conversación fluídica con un fondo de un tema X durante un tiempo. Si nosotros analizamos su mensaje, al principio nos pueden engañar, ¿sí? Pero cuando ya se hace ese análisis y se dejan hablar, vamos a encontrando cosas que no son coherentes. Por eso es importante que el medium, si está en un proceso de psicografía, un medium consciente, un medium que tiene moralidad, y empieza a recibir su mensaje psicográfico, pero en un momento se da cuenta que como que eso no es, paremos la comunicación. Lo mismo en una psicofonía, paremos la comunicación, ¿sí? Es vital. Por eso también es muy importante que el medium aprenda a identificar los espíritus, ¿sí? Ujú. Que en esa primera fase del trance, la percepción de los fluidos, que es muy importante y muchas personas no le dan importancia, pero nos permite a nosotros, a través de percibir el fluido de la entidad que se acerca, su nivel vibratorio. Puede ser que nos pueden engañar en algún momento, pero ese engaño no se va a sostener, ¿sí? Entonces, importante, estudio, como decía Johnny, estudio y moralización. Hay momentos que se pueden presentar esas circunstancias como pruebas para el mismo medio, Ujú. para el mismo grupo, como pruebas hasta ver en qué momento se dejan engañar. Yo tuve una situación con un grupo de estudios que solamente estudiaban mediunidad y nada más del espiritismo, pero para ellos, el estudio de la mediunidad, ¿qué era? Dejar que el espíritu que se comunicara por medio del medium estrella de este grupo dirigiera al grupo. De hecho, les digo, tienen que alejarse de la federación, tienen que alejarse como centro de todo, ¿sí? Y con cuidadito van a estudiar a Allan Kardec. Allan Kardec es un embustero, ¿sí? Y se lo digo porque personas del centro me buscaron. Y cierto día me buscaron y me dijeron, venimos a usted a, porque tenemos una duda entre la diferencia entre alma y espíritu. Yo le dije, qué bueno, en la codificación está, en el libro que es el espiritismo, en la introducción del libro Los Espíritus. Y me dice, no, 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 si me va a mencionar a Kardec, nos vamos de aquí. Le dije, qué falta de estudio les falta.
tienen ustedes. Y si ustedes no van por la ruta de Kardec, van a caer rapidito. Y de hecho cayeron en una obsesión colectiva, ¿sí? Ya estaban en una obsesión colectiva desde que empezaron, ¿sí? Y el centro se disolvió, porque espíritus pseudosabios los dirigían y ellos creían todo lo que les decían. No tenían argumentos para poder identificar lo que era verdad y lo que era mentira. Perfecto. Gracias, Leito. Johnny, no sé si quieras de pronto aportar algo adicional a lo comentado. No, simplemente venía a mi mente mientras escuchaba aquí y continuaba aprendiendo. Venía una frase que pues en el centro me han escuchado bastante y es muy común usar aquí, y es que el punto de encuentro entre dos seres, entre dos personas encarnadas, el primer punto de encuentro no es la piel, es la energía. Aquí se aplica de una manera similar. Los espíritus pseudosabios que mencionaba René generalmente se caracterizan ¿por qué? Por la gravedad del lenguaje que utilizan. Es la persona trayendo o materializándolo, es la persona que te habla con un lenguaje grave, que suene importante, que suene rimbombante, pero que cuando vas a quitar todo eso, no hay nada de fondo. Por eso el primer punto de contacto o de discernimiento que debe tener el medio no es el lenguaje del espíritu principalmente, y sí la energía y los fluidos de él. Porque esto, aunque use otro nombre, aunque modifique su perispíritu queriendo mostrarse diferente para engañarnos a través de la evidencia, los fluidos y las vibraciones sí se van a percibir. Era todo lo que quería acotar. Gracias. Totalmente importante, ¿no? El sentir. Bueno, hemos hablado hasta ahorita estamos hablando de los pseudosabios, otros espíritus que se quieran engañar en la comunicación o influyan quizás con un mensaje de mentiras o con una mala intención. Pero ahora hablemos de otra situación. Supongamos que es un espíritu que quiere trasladar realmente un mensaje con buenas intenciones, que no quiere engañar, quiere realizar un mensaje positivo, trasladarlo. Pero la otra parte de la ecuación es el medio. Entonces, la pregunta, Johnny, que nos ayudes aquí es en esta parte del medium, que quizás no la tomemos como engaño, sino qué influencia tiene aquellos medium o el medium cuando el mensaje, cómo influye el mensaje de ese espíritu en un medium que quizás todavía no tenga toda la preparación, toda la moralización al intento de un espíritu que quiera trasladar un buen mensaje y tenga que estar en medio de esa comunicación. Ok, es una excelente pregunta y es una pregunta que todos los medios nos hacemos muchas veces en ese ánimo de querer mejorar. Uno dice, ¿cómo yo puedo dejar de interferir? ¿Cómo yo puedo en ese puente que soy ahí como medium, cómo puedo no interferir? Pero hay que analizarlo desde un poquito más atrás. Lo primero, y si se han dado cuenta, nos estamos refiriendo los tres aquí netamente a la codificación. Hemos mencionado solamente codificación. Libro Los Medios, Libro de Espíritus, Evangelio, en fin. Y nuevamente el libro Los Medios. Kardec nuevamente es contundente en decir que el medio nunca es completamente pasivo. Nunca es completamente pasivo. Que el medium es pasivo cuando no está interfiriendo, es decir, no está mezclando sus propias ideas con las del espíritu que se comunica. En ese momento es pasivo, pero nunca es completamente nulo. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre va a haber una porción de nosotros como mediums en esa comunicación. Ahora, dicho eso, nuestra labor como mediums, mediante el ejercicio, el desarrollo y la práctica de la facultad de una manera seria, con el fin de ser útil para Jesús, es ir depurando todo eso. Es ir depurando para que esa porción cada vez sea mucho, pero mucho menor y pueda pasar más claro ese mensaje. Siempre utilizamos en el centro espírita un símil que nos permite poder ver ese concepto de una forma más gráfica. Y es como cuando uno coloca agua, que uno está vertiendo agua, y esa agua va llena de impurezas. Esas impurezas son los pensamientos que nosotros, como mediums, colocamos en la comunicación, que cuando no son buenos, son dardos mentales al mensaje que se está dando. En la medida en que nosotros colemos, pongamos un tamiz
y esa agua pueda pasar más cristalina, el mensaje del espíritu va a ser mucho más claro y no va a ir tan impregnado o tan manchado de nosotros. Sin embargo, eso puede ocurrir también por dos razones principalmente establece Kardec. Primera de ellos, porque el medium no siente simpatía por las ideas del espíritu. Principalmente esto deriva de acuerdo a qué? Al orgullo. Supongamos que yo soy una persona, inventando un ejemplo en este momento, que yo soy una persona avara y yo considero que la mediunidad debe cobrarse, lo cual es un error garrafal, y Kardec es claro igualmente en el libro Los Medios al respecto, pero yo considero, porque tengo una necesidad económica y soy avaro, que la mediunidad debería cobrarse. Y el espíritu se comunica y dice, Jesús fue claro al decir, dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Y yo, percibiendo eso, cuando el mensaje pasa por mi pensamiento, lo altero. No solamente le coloco ya un mugrecito, sino lo cambio por completo. ¿A qué? A mi conveniencia. Y ahí es un escollo y es un error grande como medio. Esa es una de las cosas que coloca Kardec. Otra que coloco ahí intermedio de las dos que había mencionado, se puede dar en el uso del vocabulario del medium. El espíritu da el mensaje, pero el medium lo adapta un poco más a su vocabulario. También ocurre. Ahí se genera esa influencia del medium sobre la comunicación y de ahí la importancia de que el medium estudie, genere cultura, empiece a estudiar más y a profundizar más, porque el espiritismo es cultura, es estudio, es una ciencia de estudio. Ninguna ciencia, cualquiera que sea, se puede abordar superficialmente. Y la segunda o tercera, si tomamos la anterior como segunda, es que el medium, todavía inexperto, no sabe distinguir entre su pensamiento de las ideas del espíritu y mezcla sus pensamientos, a veces fantasiosos, con las ideas del espíritu y da sus pensamientos como si fueran ideas del espíritu. De ahí que esas teorías se alteren y la importancia de continuar estudiando, estudiando y que el director de la tarea mediúnica pueda estar ahí y hacer ese estudio o ese análisis al final, que entiendo que podremos conversar ahorita un poco más de él, de ese análisis al final de las comunicaciones, de esa revisión. Es así principalmente como ejerce esos cambios o esa influencia mejor. Vale, Johnny, muchas gracias. Quedan esos tres puntos muy claros y la importancia de ese cuidado. Leito, no sé si quieras adicionar algo a lo que comenta Johnny. No, yo creo que ahí está claro, de verdad. ¿Está claro? Vale. Para continuar un poco, entonces ya hablamos del espíritu que comunica, el medio que comunica, pero hablemos ahora de factores externos. En el centro espírita que estamos nosotros, en Luz de Amor, que coincidimos en Bucaramanga, pero sin duda yo creo que en muchos centros espíritas han pasado casos de personas que llegan a comunicar, que quieren entrar en contacto con el centro espírita porque quieren tener una comunicación con alguien particular. Quizás mi madre que murió y no dejó el testamento claro y quiero saber a quién es que le va a dejar la finca, a quién le va a dejar el gato y a quién le va a dejar el perro, porque nadie quiere hacerse cargo del gato ni del perro, ¿no? O quizás que yo sabía que mi papá guardaba toda la plata debajo del colchón y fui a buscar y ya no sé dónde guardó la plata. ¿Será que podemos hacer ese tipo de trabajos en los centros espíritas donde personas, porque están angustiadas y realmente para ellos es una crisis importante de que no encuentren a quién va a dejar el perro, el gato y la plata que tenía guardado el papá bajo el colchón? ¿En cuáles son realmente los riesgos, Leito, que implica que nosotros nos involucremos en este tipo de situaciones cuando llegan alguien externo a pedirnos a los centros espíritas y le ayudemos, que por favor necesitan esa ayuda? Bueno, realmente son situaciones que yo creo que en todos, como tú dices, se presentan. Allá donde nosotros no van, no solamente nos preguntan por los tesoros, por las herencias, sino cómo me puedo ligar a tal persona, cómo puedo atraer a tal otro. En cantidad de cosas que se presentan, llaman, la gente va al centro espírita, se le va a hablar de espiritismo y no, yo puntualmente vengo a eso. Es importante que nosotros como centros espíritas tengamos como base a Kardec. Estudiemos. Con ese estudio que dijo Johnny, constante y continuo,
¿sí? Un estudio continuo y profundo de la codificación. Porque si nosotros estudiamos, podemos hacer bien la tarea. Si no estudiamos, podemos ser motivo de que nos manipulen, como hacen las marionetas. Y de hecho, en el libro Los Medios nos hablan de eso. El espiritismo es una ciencia de estudio y que nos lleva a entender a través de la mediunidad como tal, que es uno de los postulados del espiritismo, otro postulado que es la inmortalidad del alma. Tiene un objetivo, ¿sí? Que es hacer del hombre en el mundo un hombre de bien y por ende la humanidad ayudar. Pero el objetivo no es quedarnos en cosas futiles. Y estas son cosas futiles, no son cosas trascendentales. Y de hecho, usurpan, el nombre del espiritismo, porque uno encuentra en los periódicos, por las calles, letreros que habla espírita que hace tal cosa, espírita que te trae la mujer deseada, ¿sí? Entonces, están totalmente equivocados, totalmente equivocados. Y para nosotros es importante que si nos llega una persona así, desde el momento, esclarezcamos. Ese es nuestro deber. No dejar ninguna razón para que ellos piensen que se puede, ¿sí? Sino que esclarezcamos cuál es nuestro objetivo, cuál es la razón del espiritismo. Gracias, Leito. Johnny, ¿quisieras agregar algo más? No, no, está bien ahí, está bien ahí. Mi mamá fue clara en decir cuál es el objetivo de la doctrina y si tenemos claro el objetivo de la doctrina, no damos lugar a ninguna interpretación diferente o a ningún, como dijiste, trabajo diferente. Perfecto. Y esa es la mejor manera de blindar nuestros centros espíritas de estas situaciones. Pero bueno, como estamos un poco hablando desde las experiencias, ¿no? Que justamente este es el conversatorio, hablar desde las experiencias, conectar con esto, con nuestro estudio doctrinario, lo que ustedes han vivido. También dentro de los centros espíritas nos visitan muchas personas, personas que son simpatizantes, personas que quizás solamente las atrae la curiosidad, quizás se imaginan que ya la sesión mediúnica con las capuchas y las velones, y bueno, vamos a ver qué es esto, pero llegan ahí, a veces ve uno personas que va un día, vuelve otro día, no vuelve además. Sin embargo, ahí hay una influencia quizás de este tipo de personas. Entonces, yo lo que quisiera preguntarte, Johnny, por ejemplo, es, ¿qué influencia real tienen una reunión espírita aquellas personas que van a una mentalidad de incredulidad, inclusive de hostilidad, o que tienen no la mejor mentalidad para ser parte o involucrarse en ese espacio de una reunión espírita que se pueda generar algún escollo o algún riesgo desde ahí? ¿Cómo lo ves tú? O sea, de una reunión mediúmnica, me dices. Sí, Sí, desde una reunión ok. mediúnica. Bueno, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque como decías, muchas personas llegan a los centros espíritas por la curiosidad de la mediunidad. Y como decías, las personas muchas veces llegan a los centros buscando disimuladamente algunos, otros no tanto, buscando dónde está la vela, buscando dónde están las cosas. Incluso nosotros tenemos personas que yo he conversado con personas que se conectan a las conferencias del Centro Espírita Luz de Amor acá en Bucaramanga de manera virtual y uno les dice, ¿estás en Bucaramanga? Ven. Dicen, no, yo escucho desde mi casa, yo allá no voy porque se me puede prender un espíritu y yo por allá no me acerco. Sí. Muy bueno todo lo que hablan, pero desde mi casa, desde la seguridad de mi casa lo escucho, pensando que los espíritus son patrimonio de los centros espíritas y no que vivimos en un constante correlacionamiento con el mundo espiritual, que es de donde todos provenimos. Ahora, cuando las personas llegan, en algunos casos, la gente o los directivos de los centros espíritas, queriendo poder atraerlos, llegan y venga para reunión mediúnica, y eso es un grave error. Es un grave error que denota falta de estudio de los directivos del centro espírita. Es diferente cuando esa persona va a una reunión mediúnica para ser ayudada, ¿ok? Va a ser a una orientación, va a, a un tratamiento específico, ya sea psíquico o físico, pero cuando esta persona venga y de una vez a una reunión mediúnica, eso es un grave error. ¿Por qué?
porque lo primero que va a hacer esa persona cuando tiene pensamientos diferentes es perturbar el ambiente y generar una influencia fluídica negativa en la sala. Para explicar eso, me remito nuevamente al libro Los Mediums, porque hay un concepto en el libro Los Mediums a ese respecto que a mí personalmente me parece fundamental. Y Kardec dice ahí que una reunión es un ser colectivo, y ese concepto me parece muy bueno. Es un ser colectivo que es el resultante de los pensamientos, de los fluidos, de las cualidades de todos los que hacemos parte de la reunión. Ahora, ¿con qué vamos a constituir ese ser colectivo? Es la pregunta. Con personas que no creen y lo que están es llegando a ver, eso es mentira. Eso mínimo está inventando y está hablando así simplemente para poder decir que es un espíritu. Y no es porque crean o no crean, porque la fe debe ser razonada y el espiritismo es claro en eso, sino es por valerme de un concepto que mencioné anteriormente, los dardos mentales que arrojan a la reunión y que afectan el ambiente de la misma, que afectan la corriente fluídica y que generan un obstáculo para la institución y para la convicción y las mismas comunicaciones. Por eso es fundamental que una persona que llegue a una reunión mediúnica, llegue a una reunión mediúnica con estudio, después de haber hecho los cursos que ofrecen los centros espíritas y que Confecol es claro con los manuales, con los cursos, en donde haga el curso de formación de trabajadores, en donde ya haya estado en vibraciones, en donde la tarea de vibraciones desarrolló mayor capacidad de concentración, de mantener el flujo mental hacia una sola idea, hacia Jesús durante un mayor tiempo, de donde pudo estar en diferentes tareas. Y viene a mi mente una persona que fue hace como un mes al centro espírita y la persona me decía, oye, ¿ustedes aquí hacen liberaciones? Yo le decía, liberaciones, era justo antes de empezar la conferencia. Yo le decía, ¿a qué se refiere con liberaciones? Sí, ustedes vienen aquí y ustedes hablan con los espíritus obsesores porque la razón de ser del espiritismo es la obsesión. Ojo, no como aclararon aquí hace un momento, que es la transformación moral del hombre. Hacer del hombre un hombre mejor, un ser mejor, no. La razón de ser del espiritismo es la obsesión. Y ahí yo dije, aquí hay algo mal. Pero la persona dijo, no, miren la obsesión. Y ustedes están mal porque ustedes no hacen liberaciones aquí, ustedes tienen que hacer liberaciones. Yo le digo, bueno, realmente eso aquí no se hace. Y empecé a explicarle lo que era la diferencia entre eso, entre las reuniones de desobsesión y demás. Y se queda mirándome la persona y me dice, eso que usted está diciendo es simplemente para camuflar su cobardía, la cobardía de ustedes como centro espírita. Yo estuve en un centro espírita, me dice él, en el cual nosotros sí hacíamos liberaciones y con decirle que nosotros fuimos los que liberamos al emperador este que crucificó a Jesús y que se suicidó en el volcán. Nosotros lo liberamos del volcán que llevaba ahí más de 2000 años, lo sacamos del volcán y lo reencontramos con la esposa que también estaba mal. Y ustedes no son capaces de hacer eso porque ustedes no hacen liberaciones. Y se regó ahí a hablar, hablar, hablar. Yo traté de esclarecerle, me dijo, yo quiero entrar a una reunión mediúnica. ¿Y ustedes? Yo le dije, eres totalmente bienvenido a una reunión mediúnica. Ah, sí, yo le dije, sí, pero con una condición. Cuando hayas leído la codificación, hayas hecho el curso de formación de trabajadores espíritas, realmente te conviertes en un trabajador de la casa espírita, asistes a la tarea de vibraciones con el tiempo prudencial que esto requiere y te formes con el fundamento doctrinario para poder llegar a la reunión. Yo he leído más de 3000 libros espíritas. Yo le dije, tienes toda la razón. Ahora esfuérzate por practicarlos, porque ese es el deber que todos nosotros tenemos. Es fundamental con esto, y cuento esa anécdota para simplemente ilustrar. La persona estaba perturbada, era evidente, pero para ilustrar que nosotros no podemos permitir que cualquier persona llegue, porque llega con cualquier pensamiento diferente o maravilloso, a querer adentrarse en las reuniones y modificarlas, imponiendo conceptos que están fuera de la codificación. Sí, eso es muy importante. Interesante experiencia y ejemplificación de lo que comentas. Entonces, Johnny, con lo que tú mencionas, claramente un centro espírita debe tener unas medidas disciplinarias para mantener el orden y la seriedad en las reuniones. Entonces, Leito, ¿nos podrías un poco detallar o profundizar un poco qué medidas de orden y disciplinarias debe tener un centro espírita para ese orden en esas tareas como
lo menciona Johnny, que nos permitan claramente tener como centro espíritas unos procesos o unas tareas en las que nos quizás blinden de esos riesgos de factores externos que vengan a conformar otra parte de la ecuación de los escollos. Decíamos el espíritu, el medio y el factor externo, casi tres influencias. Entonces, ¿nos podrías un poco ayudar con ese esclarecimiento desde la parte de la disciplina y orden? Sí, claro, René. Partamos desde que la persona que llega a estudiar el espiritismo tiene que pasar por la escala de los diferentes cursos. Los cursos que Confecol tiene para Colombia en este proceso de unificación. No es el curso X que yo modifiqué porque muchas personas nos han llegado al centro espírita. De hecho, del centro que yo te comentaba ahorita, me trajo el manual que ellos hicieron con unas cosas terribles, ¿sí? Totalmente atroces. Entonces es el curso que hemos organizado y que se está trabajando a nivel nacional. Estudio de la codificación. Cuando la persona ha realizado los cursos y a la par está realizando todo el estudio de la codificación cartesiana, termina su curso de mediunidad, entra a todo lo que es la parte de la educación, ¿sí? De la mediunidad como tal, o al desarrollo mediúnico, y ya ha pasado por estos diferentes eslabones, la persona puede hacer parte de los equipos mediúnicos de un centro espírita. Necesitamos tener personas formadas, primer aspecto. Segundo, disciplina. Disciplina amorosa, ¿sí? No podemos permitir indisciplina de las personas que conforman un grupo de mediunidad, ¿sí? Dentro de esa disciplina está la puntualidad. Dentro de esa disciplina está también el estudio, porque no es solamente que ya nos formamos y ya hacemos las actividades mediúnicas, no, continuamos estudiando, siempre, ¿sí? Por eso en las tareas, en las diferentes tareas que se hacen de mediunidad, antes estudio, oración, evangelio. La otra vez casualmente hablaba con unas personas de otro centro espírita y me decían, eso tenemos que quitar la lectura del evangelio en nuestras tareas. Y me llamaron para decir si ellos podían o no. Yo le fundamenté el por qué no, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer esa oración ferviente, ese evangelio, porque como Johnny decía ahorita, tenemos que trabajar el ambiente psíquico de nuestro centro, ¿sí? Las conversaciones, que haya homogeneidad en las diferentes personas, compromiso en los sustentadores, en los medios y en los dialogadores. En todo momento, puntualidad, estudio, compromiso y abnegación. Ir más allá de lo que debemos hacer. Interesante, interesante. Y muchas gracias, Leito, por todo este espacio, todo este esclarecimiento. Johnny, a ti también. De verdad que valoramos mucho porque las experiencias que nos traen y obviamente el estudio y todo lo que han vivido nos permite entender un poco más de la mediunidad. Y ya como para finalizar, como para irnos con una idea un poco mental de lo que es la mediunidad, quizá lo podemos hacer una analogía, que la mediunidad es como navegar con un barco por aguas desconocidas, ¿no? Pongámonos que vamos a hacer un trayecto donde vamos a ir por aguas inexploradas y todas estas dificultades y escollos que hemos venido platicando son como esas rocas ocultas o ese iceberg o esas tormentas que en cualquier momento puede entrar a caer, ¿no? Y la ignorancia es como intentar navegar sin mapa, ¿no? O sea, sin brújula que nos pueda llevar, que claramente, como ustedes lo mencionaban, ese mapa, esa brújula, es el estudio del libro Los Medios de la codificación. Y luego, inclusive que nos pueden aparecer sirenas, ¿no? Que con sus encantadores cantos o prometen tesoros, nos pueden hacer que inclusive naufraguemos, que son esos espíritus que hablábamos que quizás nos engañen. Y claramente la humildad
y toda la parte del estudio constante por parte de ese capitán que va llevando el barco nos permite tener el cuidado quizás del orgullo que se convierte como en ese faro que en lugar de iluminar el camino nos da de frente de los ojos y nos enceguece y perdemos el rumbo de nuestro objetivo al final del día. Y como tripulación, todos los miembros del Centro Espírita, con estudio constante, de las reuniones serias, como lo acabamos de hablar, con Leito, con toda la disciplina y hacer los cursos que los que hemos estado conversando, nos va sin duda a permitir llegar a un destino feliz, sin olvidar evitar la desunión, ¿no? Un barco solo y a la deriva es totalmente presa de cualquier pirata, de cualquier situación, que mientras vamos unidos todos en la misma dirección y quizás puede que no estemos de acuerdo con algo, no es decir, no estoy de acuerdo, me voy, es decir, no estoy de acuerdo, quiero aportar mi opinión y construir entre todos un rumbo mejor, ¿no? Entonces era como para terminar con esa analogía mental de lo que podría ser la mediunidad. Y bueno, ya llegó el tiempo. Nada, Johnny y Leito van a estar en el Congreso, el 20º Congreso Espírita en Bogotá, así que los pueden encontrar allá para seguirle haciendo preguntas. Una razón más para unirnos al Congreso, recordando que es el 11, 12 y 13 de octubre, quedan pocas entradas. No solamente es ese banquete espiritual que hemos hablado, sino también es ese barco en el que vamos a encontrar esa unión para que continuemos navegando juntos y encontrar ese rumbo hacia un lugar mejor. Le damos mucho las gracias por este espacio, estar todos conectados con la disposición y espero, bueno, que nos veamos todos allí, continuemos conversando y construyendo conocimiento juntos. Muy buenas noches a todos. Gracias, Gracias. buenas noches Buenas para todos. noches a todos.